ustedes en este pequeño video. Estamos grabando para que podamos entender la temática que nos toca analizar en esta semana de clases, y vamos a hacer una pequeña realimentación de lo que hemos visto anteriormente, pero vamos a ver la Guerra Fría y también el Muro de Berlín. Allí hay inmerso mucha historia, porque si ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó en 1945, se da un proceso de una guerra fría entre los países vencedores, que fueron Estados Unidos y la URSS de aquel tiempo. Esos dos países se enfrentaron o siguieron el enfrentamiento, lo que conocemos como la Guerra Fría. Era una guerra que actualmente la conocemos como algo tal vez absurda, porque no hubo disparos, no hubo un enfrentamiento como tal, pero sí habían amenazas armamentistas, que yo tengo esto, que tengo lo otro, tengo más armas que tú, puedo llegar a la luna, puedo hacer esto, y cada país trataba de ganarse a otros países para que estuviesen de su lado. Pero si ustedes se dan cuenta, esa Guerra Fría pues prácticamente pues no hubo un enfrentamiento como tal, pero se llama Guerra Fría porque no hubo un calentamiento, si le llamamos, en los ánimos, y enfrentamiento y disparos, pero fue una Guerra Fría por allí. Bueno, la Guerra Fría también está inmerso otro subtema por ahí, que es el Muro de Berlín, y en ese muro es algo importante que analicemos muy bien. Por ejemplo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el país perdedor automáticamente era Alemania, y Alemania pues tenía que someterse a lo que los países ganadores iban a decir, y entonces Alemania fue dividido en 4 grupos, en donde un grupo era dirigido por Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y otro grupo era dirigido solamente por la URSS. Esos dos grupos que se habían formado llamaba a la República Democrática Alemana, que era dirigido por la URSS, y la República Federal Alemana, que ha dirigido, como dije, por Alemania, Francia e Inglaterra. Bueno, ese muro duró prácticamente 28 años, se comenzó a construir en 1961. Era un muro un poquito complicado, porque de 81 espacios que había para conectarse de un lugar a otro, es decir, de la división que se había hecho, se cerró casi la mayoría, solamente quedaron abiertos 12 espacios. Y ahí en el Muro de Berlín se construye principalmente por la URSS, porque se daba cuenta que sus habitantes se iban a la República Federal Alemana, es decir, dirigido por Estados Unidos, porque había mejores opciones de vida. Y lo que hizo la URSS es cerrar a través de un muro para que no pasasen sus habitantes a aquella región que era tan odiada principalmente para ellos. Y entonces ese muro tenía acero dentro tenía fosos, había animales, había perros, había patrullas las 24 horas, había armas que se disparaban automáticamente, es decir, era casi imposible traspasar ese muro. Y ese muro en su momento tuvo que llegar al final de todo, y fue en 1989 cuando el muro se tuvo que caer. Cayó el sistema también socialista que tenía la URSS. Ustedes recuerden el socialismo que manejaba el socialismo que manejaba la URSS y el capitalismo que manejaba Estados Unidos. Y entonces esos dos países estaban enfrentándose, pero con la caída del muro de Berlín cayó también el socialismo de la URSS. Actualmente hay países que aún tienen ese régimen de gobierno, pero que ya no es tan popular. La mayoría tienen el capitalista, inclusive podemos ver en Venezuela que el socialismo también se está terminando y es para entrar el capitalismo. Pero son conflictos que existen entre los países. El muro de Berlín, entonces, para muchos fue conocido como la Franja de la Muerte, porque era intransitable. Y entonces podemos entender que esa caída del muro de Berlín marcó un parteaguas en la historia. Termina la Guerra Fría, y principalmente unos años después, en 1991, cuando la URSS se desintegra y muchos países se separaron de ella, y se convirtió en Rusia como actualmente le conocemos. Y eso es la historia de la Guerra Fría junto al Muro de Berlín. Ahora, para que podamos trabajar también, hay ciertas actividades por allí. Junto a este video voy a anexar un documento aparte que ustedes podrán también leer para checar las tareas por allí. Me van a hacer un informe de cómo están los tiempos actualmente, cómo ustedes ven los tiempos con este COVID-19, con todo lo que está pasando. Un pequeño informe de media cuartilla que me entregarán por allí,
También me van a investigar el muro de Berlín, igual en media cuartilla, a mano, todo a mano. Y una pregunta que también quiero que respondan. ¿Qué piensas de China como país y sus acciones en el mundo? ¿Qué piensan ustedes? Es un país socialista de nuestros tiempos y es un país también poderoso. Pero también está el capitalismo, que es Estados Unidos, también es los dos, el capitalismo y el socialismo. Pero ¿qué piensas de China? Y eso lo vas a hacer a mano y te tomas una fotografía, me lo mandas por mi WhatsApp personal o si no un documento como quieras y me lo mandas. Y eso sería la primera actividad. Gracias, Dios les